Bien, este problema trata sobre una bomba de calor que está conectada de un lago a una casa. El propósito de esta bomba de calor es extraer energía del agua del lago para satisfacer la constante temperatura de la casa que va a estar a 27 grados centígrados. Entonces, nuestro problema nos dice que el calor perdido de la casa es de 64.000 kilojoules sobre hora. Lo que tiene que hacer la bomba de calor aquí es satisfacer la pérdida de los 64.000 kilojoules por hora. Entonces, lo que el problema nos pide en el primer inciso es determinar la potencia mínima, o sea, el trabajo que necesita la bomba para que pueda darle 64.000 kilojoules por hora a la casa y así mantener la temperatura constante de la casa. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Este problema lo vamos a resolver por medio del coeficiente de desempeño de la bomba. ¿Qué es el coeficiente de desempeño? Bueno, el coeficiente de desempeño nos quiere decir el calor que la bomba entrega a la casa sobre el trabajo que éste necesita para que la entrega sea exitosa. Entonces, es solamente una relación, pero haciendo un análisis termodinámico de las máquinas térmicas podemos reescribir esta ecuación en términos de temperaturas. Tenemos en esta parte que el QC también puede ser traducido a temperatura C. ¿Qué significa el QC y el TC? El QC y TC quiere decir de la fuente cold, en inglés frío, que viene siendo el lago porque está a 6 grados centígrados. Aquí nos dice el problema. Para que la bomba de calor pueda extraer energía del lago es necesario aplicar un trabajo, como lo dice la segunda ley de la termodinámica, para así poder entregar calor a una fuente caliente, hot, por eso la H en inglés, y así que la entrega de calor a la casa sea exitosa. Muy bien, entonces el COP, que es el coeficiente de desempeño, se puede traducir en términos de temperatura. Perdón, así no era. Era temperatura de la fuente caliente sobre la diferencia de la temperatura de la fuente fría, de la temperatura caliente, perdón, menos la temperatura de la fuente fría. ¿Esto por qué? Veamos que el calor que vamos a determinar o que vamos a usar como referencia son los 64.000 kilojoules por hora que está perdiendo la casa. Entonces debemos de poner la temperatura de la fuente caliente que está aquí y sobre el trabajo, y veamos que el trabajo es la diferencia entre la temperatura de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría. Entonces estas dos ecuaciones deben de ser equivalentes por análisis termodinámico. Entonces ahora sí podemos calcular el coeficiente de desempeño, que es igual la temperatura de la fuente caliente. ¿Cuál es la temperatura de la fuente caliente? Bueno, el problema no los da, es 27 grados centígrados, pero nosotros lo necesitamos como en Kelvin absolutos, claro, termodinámica, sobre la diferencia de temperaturas, que viene siendo la temperatura caliente, la temperatura de la fuente caliente, perdón, menos la temperatura de la fuente fría. Este 273 es solamente para transformar los grados centígrados a grados Kelvin. Muy bien, ya tenemos las operaciones para calcular el coeficiente de desempeño. El coeficiente de desempeño haciendo estas operaciones tenemos que es 14.286 adimensional. ¿Qué quiere decir este 14.286? Bueno, este 14.286 nos dice que por cada 14.286 kilowatts que entrega la bomba de calor a la casa, necesita 1 kilowatt de trabajo para que esta funcione. Bien, ya tenemos el valor del coeficiente de desempeño.
en términos de temperatura, pero en términos de temperatura debe de ser lo mismo que para en términos de calor y trabajo. Bien, ya tenemos el coeficiente de desempeño, tenemos el calor que son los 64.000 kilojoules por hora y lo que nos pide el problema es el trabajo. Bueno, solamente hay que hacer un despeje porque ya tenemos calor y ya tenemos coeficiente de desempeño. Haciendo un simple despeje, tenemos que el trabajo es igual al calor, la transferencia de calor, sobre el coeficiente que acabamos de calcular. Y esto, sustituyendo valores, bueno, antes de esto se me olvidaba, tenemos que transformar el calor, los 64.000 kilojoules por hora, a kilowatts. Es solamente, sabemos que los kilowatts están sobre kilojoules por segundo, entonces solamente tenemos que transformar los 64.000 kilojoules sobre hora a kilojoules sobre segundo. Por cada hora tenemos 3.600 segundos. Esto nos da un valor de 17.78 kilowatts. Este es el calor, la transferencia de calor que la casa pierde y que necesita ser recuperado por la bomba de calor. Bien, como ya dijimos, la razón en kilowatts de lo que debe entregar la bomba de calor son 17.78 kilowatts, como lo tenemos aquí. Esto va a ser Q en nuestra ecuación para el trabajo. Bien, ya solamente es una simple sustitución del trabajo, es igual a Q, que Q ya lo tenemos en kilowatts, que es 17.78 sobre el coeficiente de desempeño, que el coeficiente de desempeño lo acabamos de calcular en esta parte, que son 14.286. Haciendo esta división, tenemos que el trabajo mínimo necesario para que la bomba funcione y mantenga la casa a temperatura constante de 27 grados centígrados es de 1.24 kilowatts. Con esto terminamos el inciso A. Bien, continuando con nuestro problema en el inciso B, nos dice que se conecta un intercambiador de calor entre el lago y la bomba de calor. Lo que nos pide este problema es determinar el flujo másico del agua si la temperatura del lago cae en 5 grados centígrados. Bien, ¿cómo podemos calcular el flujo másico del agua? Lo primero que vamos a hacer es determinar el QL, QC como nosotros le estábamos llamando desde hace un momento. ¿Cómo calcular el QL o el QC? Bien, devolviéndonos a nuestro diagrama de la máquina térmica, tenemos que hacer un balance de energía sencillo. Todo lo que entra a la bomba de calor tiene que salir. Tenemos que el calor de la fuente fría, el calor de la fuente caliente tiene que ser igual al trabajo de entrada más el calor de la fuente fría. Haciendo un simple despeje de esta ecuación del balance que acabamos de realizar, tenemos que el Q de la fuente fría tiene que ser igual al Q de la fuente caliente menos el trabajo de entrada. Bien, el QH ya lo tenemos, es la razón de calor que está perdiendo la casa. En el problema nos dice que está perdiendo 64.000 kilojoules sobre hora, pero nosotros en el inciso anterior ya lo transformamos a kilowatts. Y el trabajo de entrada fue el problema principal del inciso anterior. Bueno, estos datos ya los tenemos desde hace rato. Si sustituimos los valores que ya tenemos en esta ecuación,
tenemos que el QH es 17.78 kilowatts menos 1.24, que fue lo que calculamos en el inciso anterior. Tenemos una razón de calor de la fuente fría que es de 16.5 kilowatts. Bien, ya determinamos el 16.5 kilowatts que son de la fuente fría. ¿Qué sigue después? Como nuestro sistema es isobárico, siempre se va a manejar a la presión atmosférica, podemos deducir que Q es igual a un delta H. Aquí no está escribiendo. Q es igual a un delta H. Y recordando cómo es el delta H no es nada más que la integral de la masa por la capacidad calorífica de la sustancia, que en este caso es el agua, por el diferencial de T. Bueno, nos vamos a ahorrar la integral escribiendo la ecuación ya integrada. Tenemos que un delta H es igual a la masa por la capacidad calorífica a presión constante, es isobárico, por un delta T. Bien, aquí debemos hacer una aclaración. Recordando, el delta T en grados centígrados es igual a un delta T en grados Kelvin. O sea que el delta T que nos proporciona el problema, que son 5 grados centígrados, son los mismos que en grados Kelvin, porque los delta, el cambio de temperatura en grados centígrados, es igual a un cambio en temperatura en grados Kelvin. Muy bien, ya tenemos el calor de la fuente fría, que es lo que vamos a determinar. El calor de la fuente fría que ya determinamos es 16.5 kilowatts. Entonces, despejando para la masa, tenemos una fórmula sencilla que queda como el calor de la fuente fría sobre el producto de la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de las temperaturas. Esto tiene que ser igual a la masa. Muy bien, ya tenemos todos estos datos. Bueno, el Cp, como dato que casi todo mundo sabe, es 4.18 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. Bueno, haciendo la sustitución de los valores numéricos que tenemos en nuestro problema, QC lo tenemos como 16.5 sobre el producto de Cp, que es 4.18 por el delta de temperatura, que ya dijimos son 5 grados. Bien, resolviendo esta pequeña operación aritmética, tenemos que el flujo másico es igual a 0.791 kilogramos sobre segundo. Y este fue todo el problema. Aquí ya terminamos. Estos son los dos incisos. Determinamos el primer inciso, que fue el trabajo. Nos dio 1.24 kilowatts, que es el trabajo necesario para que la máquina térmica funcione, y el flujo másico que necesita el intercambiador de calor para que no baje su temperatura, la razón de calor que la bomba de calor necesita para hacer exitosa la transferencia y que la casa sí se mantenga a 27 grados centígrados. Bueno, por nuestra parte esto es todo.